Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hermanos de Cusco. Tengo una alegría enorme de poder dar la palabra. Es algo que la verdad más allá de que me da alegría de poder darla, también es como que a uno lo alimenta, ¿no? Es como que uno se pone a estudiar de la palabra y es alimentado espiritualmente. Y entonces la verdad es de mucha bendición. Así que en el día de hoy Dios puso en mi corazón poder hablar a ustedes de este tema que voy a hablar, que para hacer una pequeña introducción, nosotros el día lunes con Aaron hemos llevado a Bastian al colegio y cuando volvíamos a casa empezamos a hablar de la gracia. ¿Qué es la gracia con Aaron? ¿Sí? Y empezamos a hablar y yo empecé a preguntarle si él entendía qué significaba la gracia. Y cuando llegamos a casa, bueno, Andrea y Kiara no estaban, entonces nos quedamos solos los dos y Aaron se sentó aquí en el comedor junto a mí y empezamos a hablar. Y Aaron me empezó a preguntar cosas de qué debe hacer un cristiano, porque él tiene un amigo que fue en la semana que le preguntó acerca de Dios y él le trató de comentar, de explicar el Evangelio, pero me preguntaba algunas cosas, ¿no? De que cómo debe un cristiano poder reflejar la vida de Cristo. Entonces empezamos a hablar de ese tema y yo le empecé a decir puntos en los cuales yo creo que un cristiano debe conducirse. Sabemos que la vida de cristiano no es fácil porque, como le decía a él, estamos siempre en el ojo de la tormenta. ¿Sí? Siempre cualquier cosita que digamos fuera de lo que una persona cree que está fuera del eje de Dios, enseguida nos señalan con el dedo, ¿no? Enseguida somos señalados. Entonces, es una vida difícil la nuestra, pero una vida llena de alegría y gozo si realmente entendemos el amor de Cristo hacia nosotros y entendemos por qué realmente el Señor nos eligió, nos escogió, ¿no? Entonces, el precio es alto, pero a la vez es gozoso, es hermoso. Y entonces hablamos con él de esto y cuando terminamos y cuando ya estamos concluyendo el tema, Aro me dice, el jueves podrías hablar de este tema. Me quedé pensando, ¿no? A la noche me puse a leer la palabra y justo estaba leyendo uno de los capítulos de Lucas y cuando leía este versículo en el cual me detuve, me estaba hablando de realmente de la vida de un cristiano, en lo que yo así empecé a interpretarlo. Entonces dije, bueno, Dios está poniendo en mi corazón que pueda compartir esto con los hermanos de Cusco. Y entonces me detuve en este versículo y es en lo cual yo voy a compartir con todos ustedes. Así que bueno, antes de compartir este versículo, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar para encomendar esto, la palabra de Dios, a nuestro Señor, que nos pueda guiar y que podamos ser realmente sabios en entendimiento, que podamos entender, que podamos saber escudriñar la palabra. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta tarde, que estamos reunidos un grupo de hermanos. Te damos las gracias, Señor, porque por medio de las redes podemos también transmitir tu palabra. Te pedimos por aquellos hermanos que están conectados, te pedimos por aquellas personas que no van a la iglesia y que pueden estar escuchando, que realmente este mensaje pueda llegar a sus corazones, que pueda ser transmitida la palabra y que ellos puedan entender realmente que tú eres el camino y la vida, Señor. Te pedimos también por aquellos hermanos que no se pudieron conectar. Tú sabes los motivos, te pedimos también por cada uno de ellos, por la salud de cada uno de ellos. Y también te pedimos porque tu palabra sea realmente la que hable en esta tarde. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que nos abras también el entendimiento para poder entender y para poder el día de mañana, el día a día, poder testificar de ti. Te agradecemos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que vamos a empezar rápidamente con la palabra. ¿Sí? Vamos a ir a Lucas 9:23. ¿Sí? Me voy a poner los lentes. Aunque ustedes no lo crean, ya empecé a ver un poquito mal y empecé a usar lentes. Así que, muy bien. Vamos a Lucas 9:23.
Vamos a empezar por el 21, que dice, el título dice, Jesús anuncia su muerte. Y dice el versículo 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. El versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Sí? Hasta acá nomás. El versículo 23, vamos a repetirlo, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué nos está hablando acá el Señor Jesús? ¿Sí? El primer punto lo llamé renovar diariamente tu ser interior. ¿Sí? Nosotros debemos renovar nuestro ser interior diariamente. ¿Sí? Como dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Debemos renovar. ¿Y de qué nos está hablando aquí cuando nos dice tu ser interior? Muchos creen que se refiere al alma, ¿sí? Con las facultades de la razón, de las emociones y de la voluntad que ésta tiene. Pero yo no creo que esté hablando del alma en sí. Yo creo que esta palabra está hablando de nuestro espíritu, de cómo estamos interiormente. Por eso vayamos a 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. ¿Sí? A ver si me siguen. Dice lo siguiente. Por tanto, no desmayemos antes, aunque esté muerto. Vamos de vuelta. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Nos está hablando aquí que el cristiano, como cualquier persona, se va desgastando. ¿Sí? Tu persona, tu cuerpo se va desgastando, se va deteriorando, ¿sí? Se va poniéndose cada vez más viejo. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 16, nos está diciendo Pablo que, por tanto, no desmayemos. Dice, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sí? Nos está hablando que nuestro interior va creciendo, que nuestro interior se va poniendo más profundo. ¿Sí? Se va poniendo más fuerte día a día. ¿Por qué? Porque esto es el hombre interior. Al igual que el cuerpo envejece, el alma envejece, ¿sí? Pero el hombre interior, el espíritu, por gracia de Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Se va renovando día a día. Es ahí donde empieza la obra de nuestro Señor. No solo en el área de los sentimientos, ¿sí? Sino también en lo que los psicólogos denominan el dominio del subconsciente, que se dice que es la parte más profunda del ser humano. ¿Sí? Es decir, cuando esa parte entra en depresión, entra en angustia, entra en dolor, es ahí cuando el Señor Jesucristo, es ahí donde empieza a hacer su obra redentora. Y es por eso que nosotros como cristianos crecemos espiritualmente. Es decir, sentimos que nuestro cuerpo va envejeciendo, pero nosotros interiormente nos sentimos bien, nos sentimos seguros, nos sentimos vitales. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es aquel que su espíritu está en nosotros. Y qué importante que es entender esto. Qué importante que es saber que Cristo, que vive en nosotros, ¿sí? Nos hace fuerte más allá del paso de los años. Es decir, a medida que va pasando los años, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos mejor aún. Yo me siento mucho mejor, aunque ustedes me vean más grande de edad.
me siento mejor que hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque siento que hoy tengo una mejor perspectiva de lo que es la vida. Me siento más seguro, porque transito, porque camino junto a Dios. Mientras que hace 10 años atrás, mi seguridad no era tal. Yo creía en algunas cosas, yo caminaba según mi yo creía que yo todo lo podía, creía que yo con mi fuerza, con mi voluntad, todo lo iba a poder. ¿Sí? Y hoy me doy cuenta de que no es así. Por eso me entrego al Señor. Como dice en la palabra, me entrego al Señor. ¿Sí? Dejo mi lado, entrego mi vida a Él. Camino junto a Él. ¿Sí? Entonces mi interior, más allá de que pasaron los años, hoy yo me siento más lleno del Espíritu Santo. Me siento mucho mejor. ¿Sí? Entonces, esto nos habla del poder de Dios, del poder del Señor. Él nos hace sentir de una manera diferente si realmente tenemos comunión con Él. ¿Y cómo hacemos para tener comunión con Él? El segundo punto, ¿cómo hacemos? Alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Esto es algo que lo repetimos continuamente, no solo en la iglesia, sino cuando nos juntamos por medio del Zoom o cuando hablamos la palabra a través de las redes sociales. Repetimos continuamente que debemos leer la Biblia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos damos cuenta que no leemos. Porque nos damos cuenta que una vida cristiana debe tener una comunión con Dios. Debe leer la palabra de Dios. Porque debemos conocer. La palabra de Dios es la palabra, la Biblia, ¿sí? Es revelación de Dios. ¿Sí? Es aquella que nos va a hacer entender quién es Cristo. ¿Sí? Nos va a hacer entender cuál es el propósito que el Señor quiere que cada uno de nosotros sigamos. ¿Cuál es su propósito? Porque de ahora en más, como decía Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, de ahora en más, mi vida pertenece a Él. Pero eso lo entendemos cuando leemos la palabra. Vayamos a Josué 1.8. Josué 1.8. Fíjate el ejemplo, la importancia que le da a la palabra. Josué 1.8, ¿sí? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, escuchá lo que dice acá, todo, no dice algo, dice todo te saldrá bien. ¿Sí? El Señor no nos exhorta a poner la mente en blanco para llegar a Él. El Señor nos manda a meditar en su palabra. ¿Sí? Y así poder seguirla y así poder alcanzar la santidad. Tenemos en la palabra muchos ejemplos de personas que siguieron a Cristo. Personas que eran como nosotros. ¿Sí? Y que seguían a Cristo. ¿Sí? Se dice que la frase más repetida en la palabra de Dios es no temas. ¿Sí? No tengas miedo. Dice que es la frase que más se repite en la Biblia. Y es que en la narrativa bíblica está llena de personas que conocieron a Dios y que tuvieron una relación con Dios. Lleno de personas en la palabra de Dios. Y entonces, estas personas tuvieron propósitos grandes, porque Dios los ha utilizado. ¿Sí? Y Dios así cariñosamente estuvo con ellos. ¿Sabes por qué? Porque estas personas, así como nosotros, tuvieron miedo. ¿Sí? Tuvieron miedo. Sin embargo, el Señor siempre les dijo, no temas, no tengas miedo, sé valiente, yo estoy contigo.
hoy y siempre, siempre, siempre. No temas. El Señor le repetía, no temas, no temas. El Señor te da fortaleza. El Señor te da paz. ¿Sí? Y esto nos habla en la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos habla que hace más de 2000 años vino Jesús y caminó sobre esta tierra. ¿Sí? Y que Jesús compartía sobre un reino, hablaba sobre un reino, más específicamente sobre el reino de Dios. Y el mensaje que nos daba era que el reino está aquí disponible para todos nosotros, para todo aquel que en él crea. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos habla el Señor? Nos dice que la palabra es sanación, es salvación. ¿Sí? Este mensaje es el que Jesús habla, es el reino de Dios. Es en el que hoy, tanto vos como yo, podemos tener si tenemos una relación con Dios. ¿Sí? Y experimentar de esta forma la salvación y la nueva vida que ahora tenemos en Cristo por el resto de la eternidad. ¿Sí? Este mensaje que es tan importante está en la palabra de Dios. ¿Sí? Está en este manual de instrucciones, un manual de instrucciones que es para el ser humano. ¿Sí? Si vos querés saber cómo conducirte en la vida, lee la palabra. Si vos querés saber cómo lidiar contra el enemigo, lee la palabra. ¿Sí? Si vos querés conocer a Dios, lee la palabra, de principio a fin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Proverbio 24:16. Proverbio 24:16 dice... se cayó algo. Dice la siguiente: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Sí? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El mensaje de Jesús es una invitación a experimentar gracia, que a pesar de no merecerla, Jesús me da de su perdón. ¿Sí? No para dejarme como estoy, sino para restaurarme, sino para formarme según el diseño que Él tiene de mí. ¿Sí? Es que cuando vos sabés que el Creador de los cielos y la tierra cuida de vos, la perspectiva de tu vida cambia, ¿o no? Cuando vos realmente entendés que el Creador es aquel que camina a tu lado, tu perspectiva de vida cambia. Hoy mi vida, como te dije al principio, siento no solo paz, sino también me siento con una responsabilidad enorme de poder transmitir esto, de poder hablar con los demás, de poder compartir de la palabra de Dios con los demás, porque mi perspectiva cambió de un día para otro cuando realmente empecé a entender que Dios es mi creador. ¿Sí? Y empecé a dejar mi vida, que Él empieza a manejar mi vida, porque mi vida no es mía, sino es de Él. ¿Sí? Entonces empezás a entender lo pequeño que sos y lo tan grande que es Él. Y viendo la diferencia, las dimensiones que hay de uno a otro, Él me ama tanto que me escogió, que me abrazó. Y hoy estoy junto a Él, sabiendo que tengo una eternidad en los cielos. Es no solo precioso y hermoso, sino alentador saber que esto realmente nos toca a nosotros, a los cristianos. Por eso la vida de un cristiano debe ser una vida en comunión, debe ser una vida en la cual nos regocijemos en la palabra de Dios. Tomemos tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Sí? Pero para eso, para leer la Biblia, muchas veces se nos hace difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer?
debemos tener disciplina. ¿Sí? Disciplina como cristiano. Disciplina es igual a discípulo. Los discípulos tenían que tener disciplina para seguir a Cristo. ¿Sí? Y también disciplina significa hábitos. Debemos tener nuevos hábitos. El hábito es el patrón de comportamiento que se convierte en una acción involuntaria. Debemos hacer que nuestros hábitos cambien. Es decir, para que este hábito sea algo involuntario, debemos hacerlo que realmente día a día este hábito vaya cambiando. Cuesta leer la palabra de Dios, cuesta orar, ¿no? Cuesta tener comunión con Dios. Pero debemos hacer que esos hábitos sean hábitos involuntarios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, la Biblia debemos leerla día a día. Entonces, para darte un ejemplo, quizás podés ponerte un horario, decir, bueno, a partir de todos los días, a partir de las 9 de la mañana voy a leer la palabra, de 9 a 10, y voy a meditar en ella, todos los días. Es decir, no voy a interrumpir porque tenga sueño, no voy a interrumpir porque tenga que ir a trabajar, no voy a interrumpir porque tenga que lavar, o por ejemplo, no sé, lavar el auto, o no sé, salir a caminar. Estoy dando ejemplos, ¿no? Cada uno sabe lo que hace a las 9 de la mañana. Yo estoy diciendo, en lo personal, poner un horario. Entonces, ese momento lo aparto para Dios, ¿sí? Lo aparto para leer la palabra. Fíjate qué importante que es poder entender esto, porque nos hace crecer como cristianos. La palabra nos enseña también a tener nuevos hábitos. No solo el hábito de cambiar y decir de ahora más leo la palabra, de ahora más voy a orar todos los días, sino también de ahora más voy a tener nuevos hábitos y buenos hábitos. Porque los hábitos son buenos y malos, ¿sí? Tenemos buenos hábitos como por ejemplo leer la palabra, como por ejemplo intentar ser un buen padre, ¿sí? Tenemos por ejemplo, no sé, seguir una carrera, hacer gimnasia. Son buenos hábitos. Tomar agua, son buenos hábitos. Pero también hay malos hábitos, como por ejemplo fumar, drogarse, mentir, ¿sí? Son malos hábitos. Entonces debemos cambiar esos hábitos. Todos tenemos malos hábitos. Cada uno sabe cuál es su mal hábito. Y yo lo que te aconsejo es que como cristiano pidámosle al Señor que podamos cambiar esos hábitos, los malos, para hacer hábitos buenos, ¿sí? Por ejemplo, no andar en chismerío, no hablar mal de nadie, ¿sí? Tratemos de hablar bien del otro. Nosotros como cristianos debemos ser luz. Y para ser luz debemos tener un comportamiento. Como dije hoy al principio, debemos ser disciplinados. Entonces debemos hablar bien del otro. Debemos ser cordial con el otro, ¿sí? Vos fíjate, Cristo jamás habló mal de nadie. Algunos me dirán, sí, Cristo habló mal a los fariseos. Pero Cristo no habló mal de los fariseos, sino que Cristo los confrontó a los fariseos, ¿sí? Cristo los enfrentó hablando de la verdad, exponiendo la verdad ante ellos. No habló mal de nadie. No es que después se fue y habló mal de ellos con sus discípulos, ¿sí? Entonces, ese es un buen hábito. Por eso, como consejo y como cristianos, debemos adoptar este hábito de leer la palabra de Dios, ¿sí? Debemos leer la palabra de Dios. Y como tercer punto, le puse, debemos elegir, escuchá lo que te voy a decir, debemos elegir tener temor de Dios. Muchos no entienden
cuando vos hablas de temor de Dios, muchos creen que es tenerle miedo a Dios. Es andar en la vida con temor a que Dios me castigue, a que Dios me diga está mal. Eso no es temor de Dios. Temor de Dios es tener respeto ante Dios. Temor de Dios es saber caminar y no pecar. ¿Sí? No pecar. Y te digo más, vale la pena. Vale la pena. No es fácil. Tiene un precio, pero vale la pena. ¿Sí? Temor de Dios es el temor que tuvo José. ¿Sí? Es una historia que a mí me encanta, la de José. José y sus hermanos. Como todos saben, José era aquel que interpretaba los sueños, era aquel que Dios les dio ese don. ¿Sí? José era el hermano de 12, y José era el hijo mayor de Raquel, de la mujer que más amaba su padre. ¿Sí? Pero también José era el más amado por su padre. José era aquel que recibió la túnica de colores. ¿Sí? Y era aquel que causó celos en los hermanos. Los hermanos tenían celos, hasta llegaron a tener odio ante José, porque José tenía privilegios. Pero José era un muchachito que caminaba recto, no solo ante su familia, sino ante Dios, porque era una persona que tenía temor de Dios. ¿Sí? Y para hacerla corta, después, si aquel que no sabe la historia, que la lea, que es muy bonita. José pasa por una profunda tristeza cuando sus hermanos lo venden para desquitárselo, para sacárselo del medio, por medio de por los celos que le tenían, lo venden. ¿Sí? Y José termina en Egipto. ¿Sí? Termina siendo un esclavo en Egipto. Luego fue apresado, ¿sí? Que lo culparon por algo que él no cometió, y cuando él está en la cárcel termina siendo un líder en la cárcel. ¿Sí? Porque era una persona recta, porque es una persona más allá de los momentos dificultosos que estaba pasando, era una persona que tenía temor de Dios. Entonces él, esto lo llevó a que el faraón lo llame, ¿sí? Para que interprete sueños que el faraón tenía. Y para resumir, él termina siendo el segundo mayor, es decir, él estaba terminó siendo como el gobernador de la ciudad. Primero el faraón y luego venía José. ¿Sí? José fue considerado el hombre que podía cambiar a Egipto, porque hablaba con la verdad, porque siempre tenía a Dios en primer lugar, siempre tuvo temor de Dios, y Dios cuida a aquellos que tienen una actitud de temor ante Él. ¿Sí? Entonces José experimentó bendición de Dios. Vayamos a Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Fíjate lo que dice. A ver, acá está. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien, nos dice la palabra. No descansemos de hacer bien. ¿Sí? Es decir, cuando vos tenés temor de Dios, ¿sí? Dios te va a bendecir. Dios va a estar a tu lado. Dios te va a seguir. Dios te va a proteger. Dios te va a cuidar. Por eso la actitud que debemos tener nosotros ante Dios es una actitud de temor a Él.
de respeto a Él, de saber que es nuestro Dios, de entender que es nuestro Creador y que de ahora en más mi vida se va a postrar ante Él. ¿Sí? Así que la actitud que debes cambiar para con Él es esa. Debes cambiar. Debemos decidirnos a cambiar. Dios fortalece a aquellos que le siguen, a aquellos que estén dispuestos a seguirle. ¿Sí? El sentido de José fue odiar el pecado y vivir una vida con temor de Dios. Hizo que su vida, como dije hoy, fuera de mucha bendición. ¿Sí? Es tu decisión. A partir de hoy, es tu decisión que realmente sigas al Señor. Como dice la palabra para terminar, en el versículo 23, en el cual hablábamos hoy de San Lucas de Lucas 9:23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Escuchá lo que dice acá: toma su cruz cada día y sígueme. ¿Sí? Dice la palabra que tomé su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? En la antigüedad significaba llevar no solo esa carga, ese madero, sino saber que ibas a tener el peor de las muertes. ¿Sí? En la antigüedad significaba eso. Hoy, para nosotros, para los cristianos, la cruz es el simbolismo de entender lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Llevó todos nuestros pecados, ¿sí? Y con su sangre preciosa nos limpió y nos da a cada uno de nosotros, si entendemos y si creemos en esto, nos da la oportunidad de ser salvos, ¿sí? Por eso nosotros debemos cargar su cruz, cargar la cruz, como dice acá, tome su cruz cada día y sígueme. Debemos tomar la cruz día a día. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar tu cruz día a día y seguir a Cristo? Significa intentar ser el mejor padre de familia que puedes hacer. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús más allá de perder quizás un trabajo? ¿O quizás de perder un estudio, de no seguir tu vocación? Si tomás la cruz, ¿sí? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significaría perder tu vida? Qué pregunta, ¿no? Qué difícil. El compromiso de seguir a Cristo, difícil. Es renunciar a todo lo que tengo para seguir a Cristo. ¿Sí? Es renunciar a todo. Es necesario por la causa del Señor. Y solo si voluntariamente tomás tu cruz y seguís a Cristo, puedes ser llamado discípulo. Eso lo dice en Lucas 14:27. Para terminar, Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Así que, como te dije hoy, la recompensa vale la pena. La recompensa vale la pena. Como dice más adelante también, porque todo, fíjate, en 14:25 dijimos que es porque todo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y el 14 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es decir, ¿quién de nosotros, ¿sí?, no se afirma con algo firme realmente y con algo seguro? Nosotros tenemos la seguridad en Cristo Jesús. Por eso debemos dejar nuestra vida de lado para seguir a Cristo. Debemos tomar esa cruz día a día. Cuando te levantas, debes pensar en esto.
Debes entender que aquel que murió en el madero lo hizo por vos, lo hizo por mí, lo hizo para darnos una vida plena, una vida llena de bendiciones y una vida en la cual el Señor dice en su palabra que hoy está preparando un lugar para nosotros en los cielos. Qué importante que es saber interpretar la Biblia y poder seguir su camino, ¿sí? Y para ser un cristiano no solo debemos, como dije hoy, renovar diariamente nuestro ser interior, no solo debemos leer y alimentarnos de la palabra de Dios, no solo debemos tener temor de Dios, sino también debemos tomar la cruz, ¿sí? Debemos tomar la cruz, buscar día a día en Él, refugiarnos en Él. La vida de cristiano no es fácil, pero te puedo asegurar, y cada uno de nosotros que somos cristianos, y sé que experimentamos en Cristo sus bendiciones, nos hace feliz, ¿no? Nos hace seguros. Y día a día, más allá de que nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro interior, nuestro ser, va creciendo, gracias a la labor magnífica del Espíritu Santo. Así que, hermanos, les agradezco que hayan estado del otro lado, pudiendo escuchar la palabra de Dios. Los aliento y me aliento a que podamos realmente hacer una vida cristiana como Dios quiere. Tomemos la cruz y sigamos a Cristo, ¿sí? Sigamos a Cristo. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Debemos realmente tomar esto en cada uno de nosotros. Lo que Pablo dijo, ¿sí? Ya no soy más. Cristo vive en mí, ¿sí? Es decir, yo ya morí en esa cruz junto a Él, pero juntamente también fui resucitado y hoy tengo una vida llena de esperanza. Así que, hermanos, gracias. Los aliento a intentar día a día leer la palabra y seguir a Cristo. Día a día poder regocijarnos en Él, ¿sí? Dejemos las murmuraciones, dejemos los malos hábitos, como por ejemplo, dejemos de ser rezongones, dejemos de estar deprimidos, porque más allá del mundo que vivimos, tenemos a Cristo, y es aquel que nos alimenta, aquel que nos reanima, aquel que nos hace vivir una vida plena, una vida llena de gozo y de alegría, ¿sí? Somos nosotros los que debemos dar luz por medio de aquel que nos amó. Gracias a todos, gracias a mis hermanos de Cusco, gracias Ale por la invitación. Y bueno, nos estamos viendo seguramente, si Dios quiere, el domingo en la iglesia. Chau a todos. Chau Ale, chau a todos. Gracias.